Estamos terminando este domingo esta serie de estudios de las parábolas. También en la mañana terminamos la carta a los Gálatas. Estaremos entrando a un estudio de la iglesia los próximos 2 domingos, y después de este estudio de la iglesia estaremos estudiando el libro de Hechos para que ustedes estén atentos y no se pierdan este emocionante estudio que seguramente va a ser de mucha edificación para la iglesia. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dice así la palabra del Señor. Ustedes me pueden seguir con su vista. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pueden sentarse. El sacrificio de los impíos, dice el libro de Proverbios, es abominación a Jehová. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Pero también Proverbios 15:8 dice: mas la oración del justo y de los rectos es su deleite. El Señor Jesucristo encuentra aquí a sus oyentes, y como en todo su ministerio ha encontrado en sus oyentes a un grupo de personas que se consideraban mejor que los demás. Habían muchas razones para que ellos se consideraran mejor que los demás. De hecho, estos fariseos que se consideraban mejor que los demás eran aquellos que tentaban constantemente a Jesús, haciendo una fórmula bastante humana y carnal para hacer tropezar a Jesús, con tal de ellos sentirse mejor que el mismo Señor Jesucristo. Y es a estas personas que el Señor dirige esta parábola. Y noten el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dirige su atención entonces a aquellos que confiaban en sí mismos. ¿Y cuál es la razón del por qué confiaban en sí mismos? ¿Cuál es lo que tienen en mente? ¿Cuál es su fórmula mental que les hace creer que pueden confiar en sí mismos? Pues la naturaleza pecaminosa. El ser humano siempre ha batallado con su autodependencia, con su independencia. El ser humano no quiere someterse. De hecho, fue la razón de la caída en Génesis 3. Cuando Satanás le dice a Eva: bien sabe Dios que el día que comas tú, serán tus ojos abiertos y conocerás el bien y el mal y podrás ser como Dios. No tendrás que estar sujeto a alguien, sino que estarás en el mismo nivel de Dios mismo. Y estas personas que están seduciendo o intentando hacer trastabillar al Señor Jesucristo, les dice el Señor Jesucristo: ustedes confían en sí mismas. Tienen una tendencia natural a buscar su independencia. Y a ustedes les voy a decir esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Uno era fariseo, y dirige su atención precisamente a estos fariseos que tenían un espíritu de autosuficiencia. Son aquellos que creen que no necesitan nada. Son aquellos que creen que son capaces de recomponerse. Ellos creen que todo lo que necesitan está en ellos mismos, en su mente, en su cuerpo. Se justifican a sí mismos por medio de su autojusticia.
Estas personas dudan de que Jesucristo o que Dios mismo les pueda rechazar, porque son tan justos en su propia perspectiva que jamás pudieran entender que Cristo y Dios, el Padre, pudieran rechazar porque son justos. Cuando el fariseo subió al templo a orar, iba con esa mente. Eso iba creyendo. Dios no me puede rechazar. Dios no me puede rechazar. De hecho, Dios está tan contento conmigo mismo porque yo soy un fariseo. Y vamos a notar qué es lo que él dice respecto a su posición. Pero él no podía creer, él no podía concebir, ni siquiera pudiera imaginarse que Dios estaba airado con él. Porque él no se consideraba impío, él se consideraba justo. Había algo en él, en sí mismo, había algo que le hacía justo. ¿Y qué era lo que él creía que le hacía justo? Versículo 11 y 12. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Había algo en él que le hacía creer que era justo. Y si usted tuviera que poner en la balanza toda esta justicia del fariseo, vaya que pesa. Y es una justicia muy grande para el ojo humano. ¿Qué es lo que él no es? Él no es un ladrón, él no es un adúltero y él no es como ese publicano. Y el publicano tenía la fama de ser un traicionero a la patria. Así que si él no es un ladrón, ¿qué es? El antónimo de ladrón es ser honesto, es generoso. Yo soy generoso, yo no soy ladrón. Yo soy generoso, yo doy y doy mucho. Yo no soy un adúltero. Yo tengo una esposa, yo no ando cayendo en el pecado del adulterio o de la fornicación. Yo soy puro. Yo soy justo, no soy injusto, yo soy justo. Y en la segunda parte de esta misma argumentación, versículo 12, nos dice qué es. Ya nos dijo qué es lo que no es de forma literal, pero veamos en el versículo 12 qué es lo que él cree que es. ¿Y qué hace? Ayuno 2 veces a la semana. La ley establecía que tenían que ayunar una vez. Esa era la obligación para todo fariseo. Y él rompe el récord y va mucho más de lo que la ley exigía. ¿Y a dónde llega? A hacer lo doble que la ley le exigía. Doy diezmo de todo, absolutamente de todo lo que gano. Y este es el fariseo. Hermanos, cuando yo me comparo con el fariseo, me siento un miserable. Porque no he hecho nada y yo soy todo lo opuesto a ese fariseo. Porque el fariseo era exteriormente puro, exteriormente justo. Pero él se había olvidado que nada de eso lo hacía justo delante de Dios. Nada de eso lo hacía justo delante de Dios. Y confiaba tanto en su propia justicia que creía que al hacer todo eso o al no hacer todo lo que él dice que no hace, podía acercarse delante de Dios y él encontraba en sí mismo justicia. Él decía, si Dios está enojado en algún momento conmigo por algún pecadillo que hice, Él se va a impresionar cuando yo saque la lista de todo lo que no hago y de todo lo que sí hago.
Porque cuando yo le diga que no soy un adúltero, que no soy un injusto, que yo no soy un ratero, sino que yo doy mi diezmo, que yo oro y ayuno 2 veces a la semana, entonces él será impresionado. Porque eso es lo que yo hago, eso es lo que yo hago. ¿Te das cuenta de todo lo que yo hago? Nadie ha hecho lo que yo estoy haciendo. A ver, ¿quién se compara con todo lo que yo estoy haciendo? El fariseo habló como si no tuviera ningún pecado que confesar. ¿Se dan cuenta? Nunca menciona un solo pecado, sino más bien muchas virtudes que presumir. Y si se dan cuenta, el versículo 10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba ¿con quién? Consigo mismo. El pecado del fariseo puede llegar a ser el pecado del más ortodoxo y el mejor cristiano comprometido. El pecado del fariseo puede ser el pecado del hombre más ortodoxo, el hombre más cumplidor con su ortodoxia, con sus ritos y sus reglas, y con el cristiano más comprometido. Porque hay algo en nuestro interior que nos hace creer que dentro de nosotros puede surgir algo bueno. Y nos hace olvidar lo que en realidad somos y no lo que aparentamos que somos. Pero veamos al segundo personaje del versículo 13, y es allí donde quisiera llamar su atención. El pecador autodeclarado y sus bendiciones. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Pareciera ser que el publicano no quiere ni siquiera acercarse a la presencia de Dios. Pero no ese es el sentido del pasaje, sino que el sentido del pasaje es que al haber tantos hombres que traían tanta gloria para sí mismo, no quería ni siquiera imaginarse qué estaría él a comparación de esos grandes fariseos, cómo estaría él. Era un nada, literalmente, frente a todas aquellas virtudes que presumían los fariseos. ¿Y por qué digo que no es una situación del publicano que no quiere acercarse a Dios? Por lo que hace allí. ¿Qué es lo que hace allí? ¿A quién se acerca? ¿Se acerca al fariseo? ¿A quién se acerca? A Dios, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El pecador autodeclarado no se aleja de Dios, sino que se acerca a Dios. Primero, este hombre era un pecador y sin embargo se atrevió y tuvo el valor de acercarse a su Señor. Nuestra versión dice, sé propicio a mí, pecador. Pero una versión o una traducción que pudiera darnos más sentido a lo que acabamos de leer es esta. Yo soy el pecador. Enfáticamente soy el pecado. Aquel fariseo era el santo de su generación, pero este publicano que permanecía lejos del lugar santo era el pecador. Ante la mirada de los seres humanos, allá estaba el fariseo en aquella posición, en aquel lugar alto de preeminencia, diciendo, ese es el santo. Y aquí en aquel rincón está un hombre llamado, ¿qué? El pecador. El santo y el pecador. El aparente justo y el aparente impío.
Y no solamente es un aparente, sino que se autodeclara diciendo: yo soy el pecador, yo soy el pecado. Si hay una forma de materializar el pecado y de ver el pecado, yo soy. Y eso nos lleva a pensar que la misericordia de Dios se da cuando hay pecadores, no cuando hay santos. ¿Cuándo se va a otorgar misericordia? Cuando hay pecadores. La misericordia puede ser evidenciada y puede ser visible siempre y cuando haya pecadores que reciban misericordia. No cuando hay santos trayendo sus virtudes delante de Dios diciendo: mira lo que soy. Sino cuando hay personas que literalmente dicen: yo soy el pecador. Yo soy el pecador. La bondad es para las criaturas, pero la misericordia es para todos los pecadores. La bondad es para todos. Todos recibimos la bondad de Dios, pero la misericordia de Dios es exclusiva para aquellos que dicen: yo soy el pecador. La misericordia se ejercita y se da después de haber quebrantado la ley. Antes de quebrantar la ley no se necesita misericordia. Adán y Eva vivían en un ambiente propicio por la bondad de Dios. Pero la cruz de Cristo fue necesaria porque habían miles de pecadores, millones de pecadores. ¿Me estoy explicando con esto? Así que usted y yo no podremos recibir misericordia a menos que usted y yo nos consideramos el pecador. Dios solo puede ser misericordioso con un pecador. Sí, usted tiene que escuchar esto. Dios solo puede ser misericordioso con un pecador. Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice esto: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Miren esto: no retuvo para siempre su enojo. Miqueas 7, 18, ¿lo tienen? Mire en qué se deleita nuestro Dios. Porque se deleita ¿en qué? Miqueas 7, 18, ¿sí estoy bien? ¿Sí está en la Biblia? Ese es el problema. Miqueas 7, 18. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿En qué se deleita Jehová? ¿Recuerdan lo que vimos hace un momento en Proverbios 15, 18? Se deleita en la oración de los rectos. En aquellos que vienen diciendo: no, yo soy pecador, yo reconozco mi pecado, yo reconozco mi pecado. Y Él se deleita en dar misericordia, no solamente su bondad general, sino aquella misericordia específica para con aquellos que reconocen su pecaminosidad. El Evangelio está especialmente y definitivamente dirigido solamente a pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida, dijo el apóstol Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y noten lo que continúa diciendo: de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Evangelio es como una carta escrita con letra clara y legible. Si ustedes buscan quién es el destinatario de esa carta, van a encontrar que allí, en ese destinatario, dice: al pecador.
No, no al justo, sino al pecador. Y este hombre en el verso 13, en esta oración que no es extensa, sino muy concisa, él confiesa su pecado. Él confiesa su pecado. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y noten el énfasis del publicano junto con el énfasis del fariseo. Los dos llaman la atención hacia sí mismos. El primero llama la atención hacia sí mismo diciendo: miren mi justicia. ¿Cierto o falso? Miren lo que yo hago. Yo no soy un ladrón. Yo no soy un injusto, yo no soy un adúltero, yo ayuno 2 veces y doy mi diezmo de todo lo que hago. Yo soy la bondad visible, yo soy la santidad andante. Y el otro, el publicano, también llama la atención hacia sí mismo, diciendo: ¿yo soy qué? Y esta es precisamente la confesión del pecado que lleva al arrepentimiento. No culpa a nadie de su pecado. No culpa a nadie de su pecado. Él dice que la razón de su pecado, ¿quién es? Muy probablemente este publicano era un ladrón. Y piense un momento, ¿cuál es la razón del por qué una persona pudiera justificar que es un ladrón? Pues su necesidad, pues la presión familiar, pues la presión cultural, y quizá pudiera ser entendible y justificable en su entorno. Pero la verdad es que este publicano dice: ¿sabes cuál es la razón de mi pecado? Es que yo soy un pecador. Y eso me lleva a pensar en Salmo capítulo 51. Cuando el salmista dice, David dice, reconociendo su pecado, y dice: ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra, ¿qué? Mis rebeliones. Lávame más y más de mi pecado y límpiame de mi maldad, porque contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. No culpa a nadie. No culpa a nadie. La confesión del pecado de este publicano fue un elemento importante en la devoción de este hombre. Realmente ha confesado sus pecados. Su expresión estaba llena de confesión de pecado. No era simplemente un dicho ordinario, era una convicción real por su pecado. De principio a fin, en las palabras de este publicano vemos su culpa y su petición de la gracia de Dios. Y es una oración tan concisa. Spurgeon lo dice así: es un telegrama sagrado. Y ciertamente es tan compacta y tan condensada, tan libre de palabras superfluas, que es digna de ser llamada así. No veo cómo puede haber expresado su significado de manera más plena o más breve. Y clama esto: oh, que los hombres aprendieran a orar con menos lenguaje y más significado. Cuán grandes cosas están contenidas en esta breve petición. ¿Cuántas palabras son? 6 palabras. Pero ¿cuánto significado hay en esas 6 palabras? No demanda nada, simplemente dice: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador.
Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hablamos y tratamos de seducir la atención de Dios cuando Él lo único que quiere es reconoce tu pecado? Reconoce tu pecado. Yo sé quién eres. Yo sé tus pensamientos. Yo sé las intenciones de tu corazón. Yo sé lo que tú dijiste. Yo sé lo que tú pensaste. Yo sé lo que tú deseas. Reconoce tu pecado. No está hablando de un sentimientos de justicia. Y quisiera hacer énfasis en esto. Muchas veces pudiéramos pensar que lo que Dios le está demandando es tener sentimientos de pesar o de culpabilidad, diciendo, ay, voy a llevar mi culpa, diciendo, ay, mira, yo sí siento culpa por mi pecado y ese no. ¿Cómo puede vivir él así y yo sí siento pesar por mi pecado? Estaríamos de la misma forma que el fariseo. No vamos a ser salvos o perdonados por miserias conscientes. No. Porque estaríamos condenados por nuestras miserias conscientes como por méritos conscientes. El fariseo trae méritos conscientes. Y el publicano no está teniendo miserias conscientes, simplemente se está poniendo frente a la cruz de Cristo y se da cuenta de quién es. Pero no se siente más por sentir eso que otros que no lo sienten. ¿Me estoy explicando? Realmente somos nosotros, los creyentes, nuevas criaturas. Pero eso no nos evita el pecar. Y eso debería llevarnos constantemente al Evangelio de Cristo. Y clamando lo mismo que clamó este publicano, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Seguimos pecando cada momento y muchas veces al día. Y en este sentido, usted y yo somos pecadores. Siempre debemos vernos así, como pecadores, porque eso somos. ¿Y qué necesitan los pecadores? La misericordia de Dios. Lo que usted necesita, lo que yo necesito, es lo mismo que necesita aquel que está perdido por sus pecados. Pero usted viene a Cristo cada día diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Usted cuando dobla sus rodillas y va al trono de la gracia de Dios, va con esa actitud de confesión y de arrepentimiento diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Por eso hoy en la mañana, como iglesia, y los domingos, cada domingo tendremos un tiempo de confesión de pecados. Porque es necesario que usted y yo reconozcamos nuestro pecado y digamos, Dios, sé propicio a mi pecador. Nosotros somos pecadores santos que clamamos misericordia a nuestro Salvador. Porque Él se deleita en la oración de los santos dando misericordia. Pecadores santos, clamando misericordia a nuestro Salvador, porque Él se deleita en la oración de los justos y de sus santos, dando misericordia. ¿Cómo está usted orando? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue con esta actitud de pesadez, de carga y de prontitud al Señor, diciendo, Dios, sé propicio a mí? Mientras estudiaba el pasaje pensaba, ¿cuándo fue la última vez que yo lloré por mi pecado? ¿Cuándo tuve esa convicción de pecado que me hizo sentir lo vil y miserable que era?
y que soy. Es que a veces he redefinido el pecado y me llama la atención los pecados que son ruidosos y llamativos, pero con facilidad encubro esos pequeños pecadillos desde mi perspectiva. Pero cuando voy a la cruz de Cristo me abre en dos y me dice: yo conozco tus pensamientos que son pecaminosos. Y frente a ese evangelio no tengo más que reconocer y decir: Señor, sé propicio a mí, pecador. Hermanas, ¿cuántas veces ustedes han creído que son mejores que otras? ¿Cuántas veces ustedes han doblado y han cerrado sus ojos pidiendo por alguien, creyéndose ustedes mejores que otras? Hombres, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta de los pecados de los otros? Y nos hacemos sentir a nosotros mismos mejores diciendo: ay, qué bueno que yo no soy así. Pero la verdad es que el evangelio nos parte en dos y nos dice: este es tu pecado. Y ese pecado tú lo tienes que reconocer. Dios, sé propicio. Bendito Padre, al igual que este publicano, venimos delante de ti para decirte: Dios, sé propicio a nosotros los pecadores. Durante esta semana te fallamos, conscientemente te fallamos, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hicimos. Fuimos negligentes y perezosos en nuestra comunión contigo y pecamos contra ti. Dimos prioridad a cualquier otra cosa más que a ti. Muchas veces esos deseos pecaminosos, de los deseos de nuestros ojos, los deseos de la vida y la vanagloria de la vida y de la carne, nos hicieron presas y nos llevaron a pensar cosas que no deberíamos pensar, a anhelar cosas que no deberíamos anhelar. Y hemos pecado, Dios. Y hoy venimos con este corazón contrito y humillado diciendo: Dios, merecemos el juicio, pero suplicamos tu misericordia por los méritos de Jesús. Y gracias por esa cruz que nos libra de la condenación y nos hace aceptos a ti. Ayúdanos a aferrarnos esta semana a tu cruz, a predicarnos el evangelio, a ver el evangelio, reconociendo lo que somos y reconociendo que lo único que necesitamos es la cruz de Cristo. Suplicamos por tu iglesia, por cada padre aquí, cada madre, cada hijo, cada hija, cada trabajador, cada jefe, que su vida sea transformada por la cruz de Cristo, reconociendo cada día su pecado. Para gloria tuya lo pedimos. Amén.